Amplificador de audio destruido. Bueno, no del todo destruido, sino más bien desvalijado. Pues esta es una placa que alguien me la dio así tal cual como la ven. Se puede apreciar a simple vista los componentes que faltan. Bueno, ciertos componentes muy específicos y además de otros daños que tiene la placa. Esos componentes que faltan, que se nota a simple vista, son los embobinados, que son unos toroides, algo así como esto. Y también faltan otros embobinados, L2 y L1. Aparentemente fue quitado por algún punto de hambre de esos que buscan cobre. Ya saben de lo que hablo. Y se aprecia que falta un circuito integrado de acá, que es un amplificador operacional, generalmente un 4558, que en este caso sería un 4558L. Daños que se aprecia en esta zona de acá, en concreto en estos componentes que son unos MOSFETs. Ya hablaré de eso. Pero están los transistores, o sea, se llevaron las bobinas pero no los transistores, lo cual eso es algo bueno. Utiliza un par por cada canal, ya que es de 4 canales. Este es un Boss CX650 y como ven es un amplificador de audio para automóvil. Es decir, que normalmente este tipo de amplificador funciona con 12 voltios. Sin embargo, para manejar potencias a partir de 100 vatios, generalmente se utiliza otro tipo de fuente, pues no directamente 12 voltios y ya está, porque entra en acción esta zona de acá. Esta zona, pueden ver de acá, es una fuente inverter, prácticamente convierte de 12 voltios a un voltaje más elevado. Esto se debe a que los amplificadores, por lo general, a partir de 100 vatios utilizan voltajes mayores a los 12 voltios típicos que verías en una batería de automóvil. Por ende, para hacerlo funcionar, necesita este inverter. Y el amplificador de audio, lo que es la zona de amplificación de audio o la zona de potencia, suelen ser amplificadores de audio típicos como los que encontrarías en amplificadores de audio que se utilizan en el hogar. ¿Y cómo así? Bueno, sucede que este tipo de amplificador funciona con voltaje simétrico. Para los que no saben qué es eso, ya tengo videos sobre electrónica básica en donde explico ese detalle. Esta fuente, esta zona de acá, este inverter, lo que hace es convertir esos 12 voltios a un voltaje más elevado, pero doble. En este caso se puede deducir que sería 30 y menos 30 voltios. Eso es simétrico para alimentar lo que es la zona de amplificación. Sin embargo, se aprecia que son dos fuentes de acá. Uno que sería para alimentar este lado de acá y el otro, esta zona de acá, que alimentaría el de acá. Estoy diciendo mucho acá, acá y acá, yo sé, lo entiendo, pero bueno, a veces las explicaciones son así. Y bueno, como aquí faltan piezas y muchas veces son valores desconocidos, como lo típico con los embobinados, estos se pueden deducir por medio de referencias de otros amplificadores de audio que manejan la misma potencia y tal. Aunque como esta es una marca conocida, puedes conseguir manual de servicio, aunque yo no lo he visto. Yo no necesito manual de servicio para solucionar este tipo de fallas, porque tengo la suficiente experiencia que estoy compartiendo. Y puedo decir que un embobinado que yo puedo colocar para probar esta zona, o incluso como una especie de sustituto, pueden ser los transformadores que vienen en las fuentes de computadora, en las ATX. Este es un ejemplo. Preferiblemente que sean algo grandes, aunque esta misma puede servir, en especial si se va a manejar potencia no muy alta. Este fue también sacado de una fuente ATX. Se parecen mucho a las que tienen los televisores, pero este no es el caso, porque la de los televisores suelen ser de tipo flyback y funcionan algo distinto. Lo que importa es el grosor del embobinado, de los alambres, estos son dobles incluso, y que en el primario tenga un tap central. En este caso este sí lo tiene y se puede colocar acá adaptado como si fuese secundario, y este, que sería el secundario originalmente en la fuente ATX, se utiliza como primario.
como entrada la parte de en donde salen para los 12 voltios de la fuente ATX. No vayan a confundirlo con utilizar este tipo de embobinado por dos motivos. Uno, porque es muy pequeño, pues quedaría muy apretado. Y segundo, porque utiliza un material distinto. No va a funcionar igual. Por eso este embobinado queda descartado, o al menos el núcleo. Y bien, faltaría colocar el circuito integrado de acá, que por lo que veo son los mismos de acá, porque típicamente suelen ser 4558. Pero antes habrá que comprobar el estado de estos transistores, que es lo que más interesa. Porque de nada sirve solucionar esta parte si aquí todavía no hemos solucionado primero. Si todavía no descartamos que se puede salvar, a menos que quieras cambiar los transistores. Pero vamos a confirmar con multímetro en modo para medir continuidad. La idea es buscar cortocircuito para empezar. Ese es el primer paso. Entonces compruebo midiendo los componentes de acá. No sé si se aprecia aquí en la cámara, pero este de acá no presenta corto. Tampoco, porque estoy haciendo una prueba superficial. No estoy midiendo si están buenos o si tiene fuga. Vamos a ver por este lado. Vamos a ver acá. También puedes comprobar invirtiendo las puntas. Veamos que donde dice este. Aquí no, pero aquí sí. Y aquí. Entonces hay corto aquí y aquí. Sin palabras. Entonces habría que quitar estos transistores para empezar. Y también podemos comprobar el estado de estos MOSFET. Que hay 4, que son unos IRF44N. Vamos a ver qué tal. Primero para ver si están en corto. Punta negra por acá. No marca nada. No marca nada. Aquí marca algo. Aquí marca algo. Pero porque marco aquí algo y aquí no. Ah, no, aquí sí está marcando algo. Aquí también. Eso debe ser porque están sucios los transistores. Muy bien. Si yo invierto la punta. Nada. 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 Y nada. Y nada. Pero acá, en esta zona, al ver destrucción aquí, seguramente estos transistores también están en corto. Vamos a comprobarlo. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Bien, incluso aunque encuentres de milagro uno que indique que no está en corto, o incluso que consigas extraerlo y compruebes que está bueno, entre comillas, solo porque el multímetro te lo diga, igual hay que cambiarlo. Porque puede estar con fugas adquirida por medio de la destrucción de este componente. Pues los demás componentes también llegan a ser testigos del crimen y por lo tanto también hay que cambiarlos todos. Y sí, estos componentes también pueden tener fugas. Para detectarlas, no solamente con el multímetro con escalas elevadas, sino también hay que utilizar un circuito especial que los ponga a trabajar. No solamente con que el multímetro te diga que está bueno y ya está, sino que lo trabaje. Y estos componentes que son similares a transistores, que son unos diodos. Este de acá es un SF104CT. Midiendo los pines, no es tan corto, pero si invierto la punta, marca 454 milivoltios por acá y por acá. Eso está bien. Pero este diodo de acá es inverso. Este es con punta negra en el medio para ver. La lectura alta por acá
y por acá, pero si yo pongo la punta positiva en el medio, da las lecturas de milivoltios de 400 por acá y por acá, 400, 500, 600, a veces 200 dependiendo del diodo. Entonces, para solucionar la falla tendríamos que agregar los embobinados, cambiar estos transistores de acá, y quizás estos se quedan. Se puede probar y a ver qué tal funciona. Habrá que comprobar si este circuito integrado, que es un 494, si envía oscilación hacia los MOSFET, y también colocar un 4558 por acá. Y cuando funcione, en su salida debe haber más o menos 30 voltios, o sea, más 30 y menos 30, ya que es simétrico. Estos condensadores, para que vean, son de 220 microfaradios por 35 voltios. Con que sea 35 no significa que nominalmente estén manejando la mitad de ese voltaje, porque sería demasiado bajo para lo que pide el amplificador. Por lo general estos amplificadores piden 26 y 28, 30 voltios simétricos. Estos cables que están acá fue porque decidí comprobar el estado de esta sección de preamplificación y filtro paso bajo, y esta parte funciona. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, aquí mostraré imágenes de ciertos avances que yo estaré ejecutando. Ya he instalado el embobinado a la placa y aquí está el cableado del primario hacia lo que antes era el secundario en la ATX y el cableado del secundario en el otro lado. Instalé esta otra bobina y monté el 4558. Ojo, esto no es una instalación definitiva. El fin de esto es instructivo. Antes de hacer la prueba es importante la bombilla serie. Esta es de 12 voltios de muy poca potencia para que en caso de cortocircuito este absorba la mayor energía y no falle algo más. También se puede hacer con una fuente de 12 voltios por 1 amperio. Es importante tener desconectado las salidas de 30 voltios del amplificador para evitar dañarlo en caso de anomalía. La idea es comprobar los voltajes que salen de los diodos hacia los condensadores. Enciendo la fuente de 12 voltios. Enciendo multímetro en escala de 200 voltios, punta negra en GND de salida y el positivo del multímetro hacia las salidas de los diodos. Está dando 32.6 voltios. 32, hay veces que da 31 o 30 voltios. Positivo. Este es el del negativo. Está dando menos 26.4 porque igual se presume que esa parte está bien. Se puede apreciar que la bombilla ilumina un poco y los transistores están fríos, tirando a tibios, debido a que no se les exigió potencia como en condiciones normales que justifican disipación de calor. Ahora toca comprobar la sección de potencia. Verifiqué el estado de estos componentes y encontré que este señorito tenía soldaduras frías. También este otro que parece quemado. Medí y da su lectura. Incluso los transistores parecen estar bien, igual están sospechosos y alguno podría tener fuga. Aún así quiero probarlo, a ver qué pasa. También coloqué estos disipadores temporalmente, ya que hoy no se les exigirá mucho trabajo. Pero la prueba no la haré con su fuente, sino que usaré una fuente externa de transformador que tiene un voltaje de salida similar. Lo probaré como si fuese un amplificador doméstico, pero con su bombilla en serie. Esta es de 15 vatios, un par de bocinas y a encender el equipo, a ver si estalla. Voy a enchufar la fuente. Y hay sonido. Le puedo subir volumen incluso, pero no creo que haga falta. Y la bombilla serie está apagada. Voy a desconectar.
Ahora lo último que faltaría sería comprobar el estado de las ondas de audio en la salida del amplificador, pero ya expliqué cómo se hace eso en un video anterior, bueno, en varios. Pero bueno, la cosa hasta ahí va a quedar, porque tengo otros planes para este amplificador que sería para siguiente material. Así que ahí los dejo, suerte y éxitos en sus proyectos.